Hola, buenas noches. Estoy muy contenta de estar con ustedes en este día. Gracias al equipo RBJ por la invitación y por permitirme enseñarles y pues como el privilegio de poder traer una palabra que ha sido práctica en mi vida y que Dios primero me enseña a mí para que después pueda compartirla a ustedes. Y bueno, iniciando con nuestro tema, quiero como que hagamos un ejercicio matemático, ¿listo? Entonces, piense ahí, es un ejercicio matemático muy complejo. Es que allá donde usted está, piense en cuánto es 5 más 2. 5 más 2. Entonces, A ver, lo primero que se me viene a la cabeza. 5 más 2 es igual a 7, ¿cierto? Por allá varios dijeron 7. No es 7. Dentro de nuestra lógica 5 más 2 es 7, ¿cierto? Otro dirá, pues si pongo 5 y 2 me va a dar 52. No, tampoco es 52. Entonces, a ver, ¿qué más? Piensen. ¿Qué más podría ser 5 más 2? Y bueno, tal vez alguien tenga ya la respuesta de cuánto es 5 más 2. Pero ese ejercicio lo vamos a terminar finalizando esta enseñanza. Y si tal vez usted lo tiene ya ahí en mente, entonces, pues chévere. ¿Listo? Entonces, vamos a leer Juan 6, el capítulo 6, del 1 al 15. Y dice, alimentación de los 5.000. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que iba a decir. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, más, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Bueno, entonces, básicamente lo que nos enseña estos versículos es que Jesús estaba en un lugar y pues Jesús enseñaba muy cool, ¿cierto? Entonces yo creo que la gente así súper emocionada y yendo a mirar quién era ese Jesús y qué enseñaba y cuáles eran como las cosas que estaba diciendo. Mucha gente tal vez iba como a, pues, como así como muy crítico, y habían muchos seguidores que realmente iban porque amaban escuchar a Jesús. Entonces dice que había mucha gente y a la gente le dio hambre, y usted sabe que cuando uno le da hambre, pues la situación se pone tensa, ¿sí? Y pues ellos eran judíos, pero pues también les daba hambre y tenían carne. Entonces Jesús se preocupó y dijo, bueno, necesitamos alimentar a toda esta gente, ¿qué vamos a hacer? Entonces aparecen aquí 2 discípulos, pues aparece Felipe y aparece Andrés. Entonces Jesús les dice, bueno gente, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a dar comida a esta multitud? Entonces ahí aparecen como varias respuestas, y finalmente se consigue la comidita y se le da comidita a la gente y dice que sobró. Entonces eso fue la machera, pues, porque hubo comida y hubo de sobra. Hubo en abundancia. En el versículo 2 dice, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían en los enfermos. A Jesús lo perseguía la gente básicamente porque era un tipo que para ese entonces tenía superpoderes, ¿sí? Usted piense en esta época y hay gente que
hay muchos pastores que conocemos, muy reconocidos, y van a los pueblos, van a las ciudades y se llenan los estadios y se llenan los salones y los lugares, porque es que esa persona ora y los enfermos se sanan, ¿sí? Y eso pasaba con la gente. Empezaban a ver a Jesús como una persona que tenía un poder muy especial. Entonces a todos los enfermos tocaba llevarlos allá donde ese tipo. Y tal vez la gente que no estaba enferma iba para ver y saber si realmente lo que estaba pasando y lo que estaban diciendo era verdad. Este es el último milagro. Es el último milagro que se relata en la Biblia hecho por Jesús. Y es un milagro de abundancia. Yo creo que podemos ver mucho allí acerca de la manera como Jesús multiplicaba, y no fue suficiente darle a la gente y que quedara llena, sino que tenía que sobrar, ¿sí? Para que esto fuera contado de esa manera tan extraordinaria. O sea, no solo se alimenta un pocotón de gente, sino que queda mucho. Y el tercer punto que veo relevante en estos versículos es que se presenta una necesidad por suplir. Si la gente no tuviera hambre, pues ¿qué necesidad hay de multiplicar? Simplemente se hacen sanidades o simplemente se lanza una parábola así de esas bien fuertes que echaba Jesús y que dejaba a muchos como sin saber qué era lo que Jesús quería decir. A veces la gente se leía confundida de esas parábolas, pero no, había una necesidad por suplir, y la necesidad era que la gente estaba hambriada, una necesidad básica del ser humano. Jesús quería evaluar la fe de sus discípulos. Yo creo que todas las reuniones y todos los cuestionamientos que Jesús le hacía a sus discípulos eran unos quiz orales para mirar si dentro de la práctica se evidenciaba todo lo que él les había enseñado en la teoría, aunque Jesús dentro de sus enseñanzas vemos que fueron muy prácticas, todas fueron muy prácticas. Y entonces vamos a ver dos posiciones de dos discípulos. Por eso aparecen dos personas aquí cuestionadas. Entonces el primero es Felipe. Entonces vemos dos posiciones de sus discípulos. El primero es Felipe. A Felipe se le pregunta pues porque Felipe vivía cerca y Felipe conocía el sector donde vivía. Entonces Jesús le dice, bueno, entonces ¿qué, Felipe? ¿Con qué vamos a alimentar a toda esta gente? ¿Y saben qué le dice Felipe? Le dice a Jesús, ni 200 denarios alcanzarían para comprar y darle de comer a toda esta gente. Entonces Jesús, yo creo que Jesús lo escuchaba y por dentro decía, ay Dios mío, ¿qué está pasando con este personaje? Y resulta que dice 200 denarios. Un denario equivalía al sueldo de una persona, a su sueldo diario, a un jornal, lo que llamamos ahora, un día de trabajo. Y 200 denarios sería como 6 meses de pago. Sume lo que usted se gana por 6 meses, entonces, bueno, lo que usted se gana no, si usted trabaja al día, entonces súmelo, y no, porque puede ganar más. Pero si usted suma lo que se gana una persona, que 30 a 35 mil pesos se gana al día, multiplíquelo por esos 6 meses. Y él le dice, eso no alcanza, Jesús, para alimentar a esa gente. O sea, imagínense la cantidad de gente que había también. Y ya en el capítulo 8 y 9 vemos la posición de Andrés. Andrés es la persona que busca una solución. Entonces Andrés dice, ay, yo vine a Andrés diciendo, Jesús, ¿qué hacemos? Jesús, me voy a dar una vueltica a ver qué veo por allí. Y Andrés se va y Andrés llega y le dice en el 9, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Más qué es esto para tantos? Hay una buena intención, ¿cierto? Él fue, buscó y encontró que había una persona que podía pues dar eso. Pero pues imagínense cómo iban a alimentar a toda esa cantidad de gente. Que me parece muy bonito. A mí me gusta mucho el libro de Juan porque es muy detallista con las cosas que cuenta. Y Andrés fue uno de los primeros dos discípulos que llama a Jesús. Entonces era uno de los más antiguos al lado de Jesús. Y pues la respuesta de él fue ese. Y si miramos, les voy a leer rápidamente unos versículos. Porque este milagro, no todos los milagros se relatan en todos los evangelios, pero este milagro lo encontramos en los 4 evangelios. Miremos Mateo 14, 17, así súper rápido. Y 14, 17 dice, y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Solo vamos a leer un versículo porque es extenso. En Marcos 6,
Marcos 6, versículo 37 y 38. Respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y dividlo. Y al saberlo dijeron 5 y 2 peces. En Lucas 9:13, él les dijo, dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimento para toda esta multitud. Y si volvemos a Juan 6:9, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, más esto que es para tantos. Me gusta mucho, yo creo que vemos la diferencia, y en los 3, en Mateo, Marcos y Lucas, vemos como es muy irrelevante como el tema de cómo aparecieron esos panes y esos peces. Para Juan es muy importante decir que era un muchacho. Se relata como Andrés va y busca y le dice, Jesús, solo hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Y es relevante para Juan contar que había un chico que tenía esos panes y esos peces. No sabemos nada del chico, no se relata nada, no se relata su crianza, de dónde era, si estaba con su mamá, si ese muchacho en algún momento... hablé sobre este tema y alguien me dijo, no, es que se piensa, para los judíos, se piensa que el muchacho fue un ángel que estuvo presente y fue como un colaborador dentro del milagro. No sabemos, pero básicamente era un muchacho del cual no sabíamos nada. Había pan de cebada, dice que era pan de cebada. El pan de cebada, para su cultura, era un pan que lo consumían personas de pocos recursos, no era un pan fino, era un pan cualquiera, sí, un pan económico. ¿Y qué es interesante de todo esto? Que Jesús pudo ejecutar el milagro de muchas maneras, sin necesidad de utilizar un muchacho, sin necesidad de utilizar pan, pero creo que es hermoso encontrar que Jesús siempre trabajó con algo, siempre había algo que multiplicar, siempre había un enfermo, siempre había una persona. No se trabajaba desde cero, sino que tenía que haber algo. El versículo 11 dice, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias. Ahí encontramos un principio fundamental y Jesús lo hace. Dice, y habiendo dado gracias lo repartió. Era Jesús, era el Hijo de Dios, pero lo primero, antes de él ponerse a darle pan a todo el mundo, él fue y dijo, Dios, gracias. Gracias por esto que hoy has provisto. Gracias por multiplicar, gracias por proveer. Ese es un principio. Primero dice que le dio a sus discípulos y luego fue y repartió a las demás personas. ¿Por qué primero a sus discípulos? Porque era su gente, porque ellos venían trabajando desde hace más, ¿cierto? Y era importante eso, darle primero a sus discípulos, darle primero a su gente y después empezar a repartir a los demás. En el versículo 12, básicamente dice que la gente se sació y que recogieron los pedazos para que no se perdiera nada. Y aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Ese milagro hizo que la gente dijera, oiga, sí, ¿quién va a multiplicar todo eso? Y de la manera que lo hizo tan bacana, ¿cierto? Y entonces él dice, la gente dice, uy, o sea, muy áspero. Vinimos a ver que sanara gente y nos alimentó con nada. Cogió un poquito de cosas y hizo muchas. Y entonces la gente se fue asombrada. Uno de los objetivos de esa multiplicación se cumplió. Entonces ahora quiero que traigamos todo ese relato como a qué manera podemos aplicarlo. Quería como contarles un poquito no, bastante largo. Porque es importante que veamos cómo eso su función en ese tiempo y estuvo allá aplica a nuestra vida. Podemos empezar diciendo que nuestras necesidades activan el poder de Dios. Hace 2 años yo perdí a mi papá y algunas personas conocen la historia y no la voy a contar porque es bastante larga, pero el día que él falleció yo siempre pensaba en ese momento y creí que iba a ser algo muy fuerte, que yo iba a llorar todo el tiempo y fue fuerte. Yo no puedo decir que fue algo fuerte, pero ese día yo conocí la paz que sobrepasa todo entendimiento. De esa paz que habla la Biblia, que yo
la había predicado y que yo la había escuchado durante mucho tiempo, pero que no era práctico en mi vida. Ese día yo la conocí. ¿Por qué? Porque tuve que pasar por un momento tan difícil en mi vida y tan terrible para poder conocerlo. Tal vez si yo no pierdo a mi papá, era el momento en el que yo podría seguir hablando de la paz que sobrepasa todo entendimiento, pero sin vivirla. Y tal vez fue confrontante porque dentro de mí había mucho dolor, pero pude sentir el consuelo de Dios en mi vida y pude sentir tranquilidad y pude tener en mí cosas que yo nunca había sentido, pero que gracias a ese momento yo lo pude sentir. El problema viene acompañado de la duda. Otro de los aspectos que vemos es que había un problema por solucionar. Y cada vez que nosotros pasamos por un problema, chicos, hay duda. Y es normal. Es decir, bueno, esto sí, esto no, esto tiene sentido, aquí algo va a pasar. ¿Será que Dios va a ejecutar su milagro? ¿Será que Dios va a hacer algo en mi vida positivo? Y hay personas, chicos, hay gente que es muy negativa en la vida, que usted se sienta a hablar y puede estarse riendo, pero usted le pregunta cómo está y está mal. Y es gente tóxica, hay gente muy tóxica y siempre es tan mal y siempre es negativo y siempre es pensando lo peor en las situaciones. Y si miramos, Felipe era esa persona, Felipe es de las personas, eran las personas que veía un problema y tal vez nosotros, usted puede ser así o yo puedo tener algo de eso, de ver siempre el problema y no ver la solución como lo hizo Andrés. Andrés no generó una solución total, pero Andrés fue, buscó y dijo, hay esto, Jesús, hay que hacer algo con esto. Y la invitación es a esa, a que usted diga, ¿yo quién soy? ¿Yo soy como Felipe? ¿Será que soy tan negativo y tan tóxico como es Felipe? ¿O será que yo soy como Andrés, que trato de buscar soluciones y ver lo positivo en cada solución? Otro punto que me parece súper chévere resaltar y es que Jesús hace uso de todo lo que nosotros podamos aportar. ¿Sí? Lo que ese chico tenía era muy poquito. Y tal vez cuando fueron a pedirle lo que él tenía, tal vez era lo único que él tenía para comer ese día, tal vez era lo que le había empacado su mamá, y él lo dio. Dijo, tenga, listo, yo no tengo más, miren a ver cómo reparten esto. Tal vez dijo, pero me deja un poquito, ¿sí? Y creo que es importante que veamos eso. A veces nosotros cuestionamos y decimos, es que yo no tengo un llamado, o yo no tengo como algo especial que mostrar, yo no predico, yo no toco el instrumento, yo no tengo la habilidad para hablar en público, pero tal vez usted tiene cosas muy pequeñitas ahí guardadas que solo hace falta que las active y que esos detalles se conviertan en cosas poderosas y cosas grandes y cosas que usted pueda ejecutarlas. Pero tiene que buscarlas y tiene que decidirse a hacerlo. Yo creo que Dios trabaja con un corazón que tenga voluntad. Y este chico tuvo la voluntad de dar lo que tenía. Ahora usted tiene la voluntad de rendir su carrera, de rendir sus conocimientos, su experiencia, sus saberes en las manos de Dios. Y en estos momentos yo creo que ese altar se fue al piso porque no hay donde pararse a ministrar directamente a las personas, pero tenemos muchos medios. Tal vez si usted edita o si usted habla o si usted comparte el link de su iglesia, usted está haciendo un trabajo bonito. Desde sus posibilidades está haciendo algo por la obra. Nuestro mínimo aporte puede hacerse la herramienta más grande, chicos. Nuestro mínimo aporte puede hacerse la herramienta más grande en las manos de Dios. Y quiero mostrarles algo. Y bueno, mostrarles no porque ustedes lo tienen también. Si todos tenemos manitos, la huella. Usted tiene una huella que no la tiene nadie y es su identificación. Esas líneas tan chiquiticas y tan diminutas son tan importantes y tan significativas porque es lo que hace reconocer quién es usted. Hace poco mi esposo perdió a su abuelo y él murió a partir de un accidente y cuando ahí lo llevan a medicina legal y bueno, esperar allí fue bastante tedioso y uno preguntaba qué están haciendo. No, lo que pasa es que están tratando de tomarle la huella para identificarse si es él. No es que él haya quedado desfigurado, sino que simplemente de ahí podían identificar si era él. Es algo tan diminuto y tal vez insignificante, pero que en nuestro país tiene un valor gigante. Y tal vez usted crea
que es insignificante y que no tiene mucho que aportar o tal vez está empezando en esto y dice, pero no sé, yo no sé qué puedo hacer. Y me hablan de ministerios y me hablan de servir a Dios y hacer cosas, pero no sé cómo hacerlo. Tal vez usted se sienta así de chiquito, pero para Dios es muy grande eso que usted tiene. Jesús nos da lo que necesitamos, chicos, y hasta más. Y si vemos los milagros de Jesús, Él alimenta a 5,000. Y si miramos a Jesús, alimenta a 5,000 y sobra. Con el pueblo de Israel, y cuando Él los alimentó por el desierto, siempre sobró. A Salomón le pidió sabiduría y le dio más sabiduría de la que él había pedido. José pasó por una prueba muy difícil, pero lo llevó a un lugar alto. Entonces sí, o sea, yo pienso que como hijos de Dios tenemos que soñar en grande y creer en que podemos hacer cosas muy grandes, pero disponer primeramente nuestro corazón, porque yo le aseguro que Dios le va a dar lo que usted quiere si está dentro de su voluntad, y le va a dar un poco más de eso que usted quiere. Y como conclusión, dice: la obra de Dios no se detiene, nunca, la obra de Dios no se va a detener, pero si queremos hacernos partícipes de su ejecución, podemos ser muy útiles. Dios tiene un plan para su vida, tiene un plan para mi vida, y si a mí no se me da la voluntad de hacerlo, yo no puedo creer que como yo no quiero la voluntad de Dios no se va a ejecutar, no de malas. Si usted no está, pues tiene que haber otro. Haber otro que se disponga a hacer cosas muy positivas y cosas muy grandes. Y tenemos un Dios que hace superpoderes. Y si Él puede hacerlo, nos ha dotado a nosotros de poder hacer cosas así grandes, de generar ideas, de ejecutarlas y de ser muy útiles en las manos de Dios. Y para finalizar vamos a concluir el título, que yo creo que ya ustedes saben cuál es el resultado. Y bueno, me cambié y les muestro mi camiseta, mi super camiseta que me encanta. Esta camiseta la personalizamos con mi amor gracias a esta enseñanza que Él nos regaló. Y aquí tienen: 5 más 2 igual a 5,000. Una lógica divina. Y de eso se trata, porque con 5 panes y 2 peces Jesús alimentó a 5,000 personas. Y esta camiseta me encanta porque yo me la puedo colocar y las personas nos han preguntado: ¿y por qué 5 más 2 es igual a 5,000? Y es una manera también de enseñar. Se dan cuenta que hay cosas muy prácticas para hablar de Jesús, para enseñar y para llegar a otras personas. Hay cosas que tal vez no existen y a ustedes se les ocurra, no importa, ejecútela, porque también podemos innovar, podemos hacer cosas que otros no han hecho, y de eso también se trata. Y la invitación es para que usted piense en sus superpoderes, piense cuáles son sus superpoderes, cuáles son esas cosas que usted dice: ay, no sé, mi poder es tan chiquitico, pero tal vez lo puedo poner en las manos de Dios. Y lo más importante es que usted tome esos superpoderes, tome sus habilidades y las ponga al servicio de Dios. La clave de todo está en eso, en ponerlas al servicio de Dios. Sepa usted mucho y sea muy docto y tenga mucho conocimiento, o sea, una persona que se está apenas capacitando y está creciendo. Y esta era la palabra que tenía para ustedes en esta noche. Espero haya tocado su vida, y si usted ya la escuchó y dice: ay, no, es que yo ya había escuchado eso, bueno, no importa, recíbalo en su corazón y haga que su vida sea el reflejo de Jesús aquí en la tierra. Vamos a orar. Papito Dios, en esta noche te agradecemos por este tiempo tan especial. Gracias por permitirme compartir tu palabra y gracias por permitirme aplicar lo que me has enseñado, Señor. Y gracias porque hay personas que allá están viendo esta enseñanza y tal vez en sus corazones hay muchas preguntas y se sienten como así de chiquiticos, o sienten que no saben qué hacer. Y ahí estás tú, esperando que su corazón diga: ya, Jesús, ven, entra y haz algo aquí. Y en esta noche yo pongo cada vida en tus manos y pongo a las jóvenes, a las personas que están viendo esta transmisión. Gracias porque el solo hecho de ver y poder llegar con un mensaje que da vida es importante. Bendíceles, guárdales, Señor, y hazles entender que eres, o sea, tú eres así súper especial. Tú eres la machera, tú eres lo más cool, o sea, como tú no hay nadie, y lo más importante es que estemos tan cerquita tuyo para que se nos pegue todas esas cosas especiales que tú tienes para nosotros.
Gracias por dejarnos aplicar lo que tú hiciste en muchos tiempos y permitirnos conocer tus superpoderes. Te amamos mucho y gracias por tanto. Amén y amén. Chao, Dios los bendiga y gracias por escuchar y quedarse hasta el final.